Muy buen día, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de entrevistas con artistas michoacanos del arte y la cultura. El día de hoy tenemos al maestro José Luis Rodríguez, que nos hablará un poco de su vida personal y de quién fue él como artista. Maestro José Luis Rodríguez, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Pues yo contento, feliz de la vida de estar por aquí, que me hagas las preguntas más difíciles del mundo y que yo pueda contestarlas. Las que no, pues ya te diré. Perfecto. Maestro José Luis Rodríguez, ¿nos podría hablar un poco, primero que nada, para que nos conozcamos y lo conozcan también a través de la cámara? ¿Qué es usted? ¿Qué hace en su vida acerca del arte? Sé que escribe, sé que es dramaturgo, pero háblenos un poco más acerca de usted. Pues sí, mira, es un trabajo, creo que como cualquier otro, el quehacer del arte, porque se van sumando cosas. El arte no es una sola cosa, sino son muchas, ¿no? Y además está entreverado con las cosas de la vida, de la existencia. Muchas veces es fundamental para nuestra existencia una actividad artística. Todo el mundo las tenemos. No nos dedicamos a eso, pero todos tenemos cierta proclividad al arte de una o de otra manera. Desde la señora que hace la lista del mandado y se va al mercado y tiene que alegar con los que venden y todo eso, y irle tachando a la lista porque ya todo está más caro y de lo que pensaba que iba a comprar ya no lo va a hacer la mitad, en fin. Entonces va improvisando todo eso. Pero también en la vida cotidiana, en muchos momentos, es importante el quehacer del arte. Pongamos por caso cuando uno anda quedando bien para el noviazgo y esas cosas, ¿no? Porque empieza uno a fingir lo que no es, o a tratar de mostrar lo mejor de lo que es, ¿no? Y entonces, pues sí, así es como caen, ¿verdad? Como cae la pareja, porque dice, aquí sí me conviene, porque es inteligente, ¿no? Y ya cuando se casan, ay, vieras que no era nada de eso, era todo lo contrario y todo estaba mal. Bueno, pero entonces ahí va uno empezando con el quehacer de la actuación, incluso muchas veces desde el nacimiento. Cuando nace y se estrena la mamá de mamá, empieza a conocer a aquel bebé y que es bien chillón y que chilla cada rato, y entonces tiene que empezar a adivinar por qué. Porque no chilla siempre igual. Entonces resulta que de pronto está chillando porque tiene hambre, porque tiene calor, porque le picó un animal, porque le duele la pancita, porque ya se hizo, en fin, hay un montón de... Entonces la mamá empieza a leer a su bebé, y entonces ya desde la distancia oye, ay, este desgraciado ya tiene hambre, y entonces ya le prepara su biberón, etcétera, ¿no? O escucha un llanto que no es y corre a ver qué pasó, ¿no? Se cayó de la cuna, no, quién sabe, algo pasó, ¿no? Entonces, poco a poco, y entonces también el bebé, cuando la mamá no acude pronto, chilla más fuerte. Y sabe que mientras más fuerte chille, más rápido va a ir la señora. Y entonces empieza a chantajear. Ese tipo de chantajes, que son también el quehacer teatral, son los que dan eficacia a la existencia de pronto, ¿no? Si la mamá sabe cómo este chantajista es el bebé no sabe qué chantajista es la mamá. Entonces ahí se va jugando un pleito de chantajes. Bueno, todas esas cuestiones que son de la vida cotidiana son las que se trasladan al arte. Sí. Lo que pasa es que en el arte ya se hacen de otra manera y en momentos muy pequeños. Acá es la vida todo el tiempo. Y en el teatro, ¿no? En la televisión, en el cine son periodos muy pequeños, ¿no? Donde tiene que caber todo eso que dijimos. Entonces, hay personas que no saben contar una historia, vamos. Y es un problema muy serio porque dice, mira, cuéntame tu historia lo más breve que puedas. Sale y después de media hora dice, ¿a qué hora será lo más breve para este tipo, no? Resulta de que si nos damos cuenta en los medios, en la radio, en la televisión comerciales, todo es por un tiempo específico y el tiempo cuesta, el tiempo es dinero. Entonces resulta de que en 30 segundos tienes que contar toda la historia. Y hay comerciales que son historias fabulosas, sí, que tú dices, oye, qué bien está hecho ese comercial. En 30 segundos dijiste todo.
¿Cómo puede ser que en 5 minutos no digas toda la historia de tu vida? Pues claro que sí. Entonces, bueno, pues yo me dedico un poquito a todo eso. Una cosa te lleva a la otra. Ser escritor es un antecedente para ser actor, para ser pintor, para ser bailarín. Todo eso, ¿no? Porque todo está... Desafortunadamente, desde que se inventó la escritura, que ha de haber sido hace como unos 5,000 años más o menos, no te puedo decir si en la mañana o en la tarde, pero resulta de que cuando empezó la escritura, empezó a verse el mundo de otra manera. Cambió nuestra forma de ver el mundo, los conceptos que teníamos de todo, porque ya se podía apuntar, ¿no? Claro. Pero entonces nació poco después la literatura. O sea, la gente que inventa cosas y que las escribe, y empieza todo ese fenómeno. Y entonces nos encontramos que en la actualidad la gente que escribe se ha apoderado de todo el mundo, de todo el mundo. Por ejemplo, el ejemplo que decíamos de un comercial. No se puede hacer un comercial de 30 segundos si no hay alguien que lo escriba. Alguien tiene que hacer el guión primero. Entonces, los escritores para empezar. Todo tiene que ver con la escritura. La lista del mandado pues la tiene que hacer una señora que sabe escribir. Aunque ponga cebollas con B chica, ¿no? Y con Y. En fin, el caso está entonces que quien escribe está en la primera plana, ¿no? Toda la gente que se dedica profesionalmente a escribir tiene ya un espacio. Lo que pasa es que también es muy mal pagado. Ser, por ejemplo, periodista, híjole, qué mal pagan todo. Y tiene uno que andar gastando suelas y todo, y no rinde el trabajo. Pero es muy interesante porque el periodismo, que no está considerado como literatura, sino como un oficio, quién sabe, arrabalero, quién sabe qué será. El caso está que muchos escritores y muchas escritoras se han hecho a partir del periodismo. Ha sido su inicio del quehacer. Bueno, pero entonces las artes están condicionadas de muchas maneras al trabajo de quienes escriben. Creo que también lo que decíamos de quienes bailan, pues sí llegan a escribir toda una teoría de lo que puede ser un paso determinado, ¿no? Porque se inventó cierto tipo de movimientos, cierto tipo de acrobacias en la danza y todo eso. En fin, todo eso se tiene que escribir porque te conduce a la creación de una manera más certera, ¿ya? Bueno, y entonces el trabajo de escritor es algo que se lleva ya innato para muchas personas. Fíjate que yo nací en el siglo pasado y entonces eso me hace ver como un producto bueno, no solamente de otro siglo, sino de un siglo de muchos problemas, que tuvo muchas condicionantes para llegar al siglo XXI con muy pocas esperanzas. Se pensaba que el siglo XXI es donde se iba a encontrar la solución a muchos problemas que nos dejó el siglo XX. Se tenía la esperanza de que el siglo XXI reacomodara las cosas y todos empezáramos ese camino que muchos llaman felicidad, que no existe en realidad, pero que ahí vamos a estar en condiciones mucho mejores, porque el siglo XX nos tenía depauperados, con poco dinero, con una gran pobreza en el país, con muchos problemas políticos, etc. Y resulta que el siglo XXI salió peor. Ahora está peor la cosa. No entendemos de qué se trató, por qué desviaron el carril para otro lado. Pero entonces, cuando yo nací, que fue a mediados del siglo XX, en 1947, 16 de agosto, el día después de la Asunción de la Virgen María, resulta que todas las Marías se celebran en este país y casi todas son Marías en México. Y entonces se celebran y es un relajo, porque por eso casi nadie se dio cuenta de que nací, porque todos estaban en la pachanga todavía, en el recalentado y todo eso. Entonces cuando nací, curiosamente un médico que vio ahí dijo: no, este muchacho se va a morir. Y me dijo: no, pero ¿cómo se va a morir si me costó tanto trabajo y todo? Bueno, total, no me morí. Pero el médico dijo: no se va a morir, pero va a quedar con muchos problemas, seguramente va a quedar tonto. Parece que era profeta el desgraciado. ¿No?
Y entonces, pues crecí con muchos problemas así de eso de enfermedades y esas ondas. Pero curiosamente, mi madre me enseñó a escribir y a leer al grado de que cuando yo tenía 5 años ya sabía leer y escribir muy bien. Bueno, más o menos. Por cierto, me encontré un libro, ahí tenían muchos libros en la casa. Y a mí me llamaban mucho la atención los libros. Un día en una cama vi un libro. Me acuerdo muy bien porque me llamó la atención la portada. Ya ni me acuerdo cómo era, nada más que era muy, muy colorida. Y el libro se llamaba Gérmenes Incorruptibles. Híjole, pues ¿qué serán gérmenes? ¿Verdad? Nunca supe qué quería decir gérmenes. Incorruptibles menos. Entonces, pero lo leí. Yo leí ese libro. No entendí nada, pero ese es el ejercicio de la lectura. O sea, estar pronunciando las palabras, irte página tras página, tras página, tras página. Me llevó mucho tiempo hacerlo, pero fue un ejercicio, creo yo, muy saludable. Fue el primer libro que leí en mi vida. No sé de qué se trató, ni quién es el autor. Pero cuando llegué a la escuela, pues ya me pasaron a segundo año, porque ya sabía leer y escribir. Entonces ya fue más fácil. Y así me fui, de casi todas las escuelas me corrieron. Y a duras penas terminé la primaria, ¿no? Entonces me cambiaron de escuela y de escuela, en fin. Pero el caso está que cuando iba a entrar a la secundaria, pues yo vengo de una familia sumamente católica. Muchos de mis parientes fueron de aquellos famosos que defendieron a la Iglesia Católica y que se fueron a violar, a robar, a matar, así defendían a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a muchos los mataron, incluso uno de mis abuelos fue un muerto de la cristiada, ¿verdad? Muchos ahí se murieron. Pero el caso está en que mi familia me dijo, porque ya no tenían dinero para mandarme a un colegio, entonces tenía que entrar. Acababan de inaugurar una escuela secundaria cerca de la colonia donde vivíamos, entonces ahí me tocaba entrar. Y me decían que no entrara ahí, que porque ahí no querían a Dios, ahí se comían a los niños, en fin, muchas cosas así. Mis abuelas, ay Dios, cómo. Y se pusieron de acuerdo con el cura de la colonia, y el cura de la colonia me mandó a un seminario. Hice un año de preseminario que le llamaban, para ver si yo era apto para ser cura. Y no, pues resultó que era sumamente apto. Y entonces pues ya empecé a hacer mi carrera de cura. Estuve 4 años más en el seminario, un seminario muy interesante porque el Seminario Diocesano de Guadalajara, que tiene muchos campus en el estado, estuve un año en Guadalajara, otro año estuve en la montaña, en una población que se llama Tapalpa, donde nació mi padre, por cierto. Él es de la montaña, mi madre es de los calores allá de Talpa. Entonces yo estuve en Tapalpa un año, luego en Ciudad Guzmán otro año. Y luego salí de vacaciones y resulta que mis padres ya no vivían en Guadalajara, donde yo nací, sino que se habían venido a Morelia. Y vivía ya toda la familia en Morelia. Fuimos 5 hermanas, 5 hermanos, ¿no? Pareja la cosa. Sí, para que no hubiera pleitos ahí. Entonces resulta de que pues me tuve que venir a Morelia. Llegué aquí para cumplir mis 15 años en Morelia. Y no, pues ya no regresé al seminario. La verdad, ya cuando llegué aquí ya me di cuenta de que no era ese mi destino. Y entonces me dediqué a varias cuestiones. Un día vivíamos en la calle Miguel Silva y yo tenía una habitación que daba a la calle, y entonces ya me la pasaba con la ventana abierta para ver quién pasa. Casi nadie pasaba por ahí. Y un día pasaron 2 muchachas y se pararon, porque yo estaba tocando la guitarra. Se pararon a escucharme. Me aplaudieron y yo ya estaba contento. ¿Quieren otra? Entonces resulta de que esas muchachas estudiaban en la Escuela Popular de Bellas Artes. Y una de ellas me cuadró luego. Y que me voy tras de ellas y que entro a Bellas Artes en enero de 1965. Yo iba atrás de una muchacha que se llama Ruth del Río. Y su hermana, que en esa época era Cuca del Río, estaba en segundo año
y Rudy y yo entramos a primer año. Tuvimos un maestro fabuloso, un maestro como no he encontrado otro maestro de teatro, que se llama Mario Galindo y Alvarado. Espero que todavía viva porque ya estaba bien rucalón. Era un excelente maestro, Mario Galindo y Alvarado se llamaba, que tuvo que salir corriendo de Morelia porque en el 66 hubo un movimiento en la universidad y él anduvo muy metido ahí. Entonces de pronto pues ya se dio cuenta que el ejército lo andaba persiguiendo, se tuvo que ir de Morelia. Entonces en Bellas Artes nada más había un maestro, quedó el maestro José Manuel Álvarez. La carrera era de 3 años, él daba segundo y tercero, y entonces en primer año quedó sin maestro. Pues yo ya estaba dando algunas clases, sobre todo una que me gustó mucho y les gustó mucho, que era de dicción. No había maestros de dicción en Morelia ni en el estado de Michoacán. Yo sabía dicción porque cuando estuve en el seminario había estado en la Schola Cantorum y llegué a ser primera voz y toda la cosa. Y entonces tuvimos muchos conciertos, en fin, y ahí aprendí todos los procesos de respiración y de uso de la voz. Entonces para mí era muy sencillo el trabajo de la impostación de voz y todas esas cuestiones. Y empecé a dar dicción, pero no había quien diera historia del teatro, entonces yo empecé a dar historia del teatro. Y cuando ya no estuvo mi maestro Mario Galindo, entonces yo empecé a dar clases a los de primer año. Estuve 9 años en Bellas Artes dando clases. Empecé a dar clases de una cosa y de otra, luego empecé a dar clases de pantomima, que la pantomima no era conocida en Michoacán, y de pronto pues fue algo muy novedoso, y nos dimos cuenta ya en el 69, que ya tenía yo quizá un año dando clases de pantomima. Había 28 grupos de pantomima en Morelia, de las casas del estudiante, de muchos lugares, escuelas y todo. Entonces hasta se hacían festivales de pantomima. Empecé a dar clases de poesía coral, que no había poesía coral en Morelia, y también gustó mucho y empezó a haber un montón de grupos de poesía coral. Resulta de que hay herramientas del teatro que no se usan y que la gente intelectual del teatro desprecia. Por ejemplo, la declamación. La declamación es una de esas herramientas del teatro que sirve para difundir el quehacer poético con la voz. Es diferente escribir a hablar. La gran mayoría de escritores de poesía, cuando leen sus poemas, son horrorosos, espantosamente horrorosos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se callan, no? Casi nadie se da cuenta de que son dos cosas diferentes. Porque cuando hablas es porque estás ante un público y entonces estás haciendo un trabajo escénico, ¿no? Claro. Y cuando estás escribiendo, pues no, es una cosa aquí individual, muy íntima, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces deberían de prepararse para decir sus poemas bien. Bueno, quiere decir que en el teatro se prepara a la gente para que al declamar los poemas les dé el sentido total que tienen, como cuando uno se aprende un personaje, ¿no? Sí. Lo tiene que decir adecuadamente. Bueno, por un lado está la declamación, por otro lado está los cuentacuentos. Ser cuentacuentos es agarrar el tipo de narrativa que hay tanta y que además todos tenemos esa capacidad de contar cosas para poder llevar a la escena también elementos de la narrativa nacional, internacional, mundial y personal también, ¿no? Claro. Esas son dos de las herramientas que son muy importantes en el teatro y que se desprecian de muchas maneras. No sé por qué razón. Hay más herramientas de ese tipo. La poesía coral entra dentro de uno de esos elementos, que es un trabajo escénico formidable porque atrae la atención de la gente y además es un proceso pedagógico que ayuda a los alumnos que le están preparando como a los que le están viendo y escuchando. Maestro José Luis Rodríguez, nos ha mencionado demasiadas cosas tan interesantes sobre su vida. Nos ha platicado acerca de su infancia, de su adolescencia y de cómo es que desde pequeño, al parecer desde el primer día entonces, lo aventaron al arte. Sí. Pero englobando todo esto,
que le doy totalmente la certeza a cada palabra que dice. A mí me encantaría, y supongo que también al público, ¿cómo fue ese primer acercamiento con el teatro? ¿Cuándo fue la primera vez que entró en el teatro? Y también mencionó algunas partes muy, muy interesantes. La pantomima. Aquí en Morelia, actualmente, en el siglo XXI, en el 2020, no hay pantomima ya nuevamente. Entonces, se me hace muy interesante que usted, por primera ocasión aquí en Morelia, Michoacán, surja esta parte artística tan interesante. Menciona que había festivales. ¿Cómo eran los festivales, por ejemplo? Pues figúrate que en 1970 nos dimos cuenta con un compañero que se llama Sigfrido Aguilar, que fue también compañero en la Escuela Popular de Bellas Artes. Él salió antes, él terminó su carrera ahí en el 69 y se fue a Europa. Anduvo en muchos lugares de Polonia. En Polonia la pantomima es algo muy importante. Estuvo en la escuela de Marceau, estuvo en la escuela de Jacques Lecoq, estuvo en varias escuelas de Europa. Y luego se fue a Estados Unidos y luego regresó a Morelia, y en 1970 nos dimos cuenta de que había como 500 grupos de pantomima en México, y todos imitaban un solo tipo de pantomima, que era la pantomima de este mismo francés, creador de un personaje que se llama Vip, que lo creó terminando la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, cuando una Europa devastada. Y entonces este personaje era muy alegre, un personaje lo sacaba a la calle. Él iba a la calle, dirigía el tránsito, platicaba con la gente, traía siempre una flor. En su sombrerote, un sombrerote enorme, traía una flor ahí. Este personaje se llamó Vip y fue muy famoso. Y entonces se pintaba la cara de blanco. Que no se apellidaba Marceau, se llamaba Marcel Mengel, le decían Marceau. Y entonces él fue muy conocido porque hubo muchas películas, cortos y todo esto que se difundieron a nivel mundial. Entonces ese tipo de pantomima fue la que se imitó y se sigue imitando, que no es la mejor pantomima que hay en el mundo, por cierto. Entonces nosotros quisimos hacer festivales para mostrar otros tipos de pantomima que se estaban haciendo a nivel mundial y que eran muy importantes. Pero la idea era hacerlo, el festival, para que los mismos mexicanos conocieran esas otras escuelas y esas otras formas de pantomima y pudieran a partir de ahí desarrollar cosas novedosas. Nos encontramos con que la pantomima es un arte que se llamó de inmediato el arte de lo imposible, porque de eso se trataba la pantomima, de hacer cosas que parecía que no se podían hacer, y ahí las estaban haciendo. Entonces presentamos un proyecto a la Secretaría de Turismo, era Dirección de Turismo en esa época, en 1970, y no, pues el director de turismo feliz, no, sí, vamos a ver, y nunca vio nada. Entonces Sigfrido se fue de Morelia porque no había trabajo, y se fue a Guanajuato, a San Miguel de Allende, en el Instituto Allende, que ha sido un formador de generaciones de artistas. Ahí empezó a dar clases. Era el único mimo que había en ese momento con posibilidades de dar clases, que tenía la autoridad de maestro, ¿no? Entonces empezó a dar clases ahí, y un día me reuní con él allá y fraguamos el primer festival de pantomima, porque la Universidad de Guanajuato, la que estaba de directora de difusión cultural, dijo: yo apoyo eso que ustedes quieren hacer. Y entonces desarrollamos el primer festival. Con los amigos que tenía Sigfrido en Estados Unidos, vinieron la mayoría, como 5 o 6 de los mejores mimos que había en ese momento, incluso varios que eran investigadores de la pantomima mundial. Y entonces se hizo el primer festival. El segundo festival se hizo también con la misma universidad en Guanajuato. El tercero también no lo pudimos hacer cada año, porque luego de pronto la universidad salía con que no alcanzaba el dinero. Entonces empezamos a buscar apoyos federales que no siempre se daban. Había un compañero en Cultura, que apoyó mucho tiempo la cultura,
ahora ya no. Y entonces el ISSSTE nos apoyó para dar el cuarto festival, que fue muy, muy interesante, muy bueno. Así estuvimos, entonces hasta el séptimo festival lo pudimos hacer en Morelia. El proyecto del festival era en Morelia, porque Morelia tiene una infraestructura teatral mucho más amplia que en muchos lugares, aunque estén descuidados los teatros, ¿verdad? Pero sí, desafortunadamente la universidad tiene 2 teatros muy interesantes y los 2 muy descuidados. Y el gobierno del estado pues tiene también varias posibilidades de infraestructura teatral también muy descuidada. Pero el caso está entonces de que hasta el 74 pudimos hacer, en el 78 hicimos el primer festival de Morelia, que trajimos artistas de muy alta calidad. Fue una sorpresa muy grande, porque además en Morelia teníamos algunos periodistas que eran periodistas de investigación, ¿no? Que realmente se metían a ver de qué se trataban las cosas y a tratar de desmenuzar el asunto, a entrevistar a los artistas, a meterse con el público, etc. Y eso permitió que de pronto se dieran cuenta en varias partes del país de que la pantomima es algo mucho más que pintarse la cara, ¿no? Y entonces venían los medios nacionales y la televisión. Había muy pocas posibilidades de que la televisión comercial nos apoyara. Estaba Imevisión, que a veces apoyaba y a veces no. Estaba naciendo el canal del Poli, y en fin, cosas así. Y entonces eso de pronto hizo ver que la pantomima era mucho más que hacer gestos y burlarse de la gente. Y había artistas asombrosos. Resulta de que hacer ese trabajo de traer artistas de alto nivel para que los artistas mexicanos se inspiraran de alguna manera en cosas novedosas fue muy fructífero, sobre todo porque cada grupo que venía del extranjero estaba obligado a dar un taller. No todos los compañeros tomaban el taller porque muchos andaban en la farándula, en la fiesta y se quedaban por ahí tirados. Pero los que llegaban a los talleres encontraron recursos fabulosos, no solamente para la pantomima, porque no olvidemos que la pantomima es una parte del quehacer teatral, del quehacer escénico. Es como el dibujo para la pintura, es como el solfeo para la música. O sea, es una parte vital, fundamental, ¿no? A partir de ahí, tú puedes dominar tu cuerpo, que es la herramienta que se usa en el teatro. Es tu herramienta de trabajo. Es tu herramienta de trabajo. En la danza, en el teatro. Entonces, de pronto encontraron que era muy saludable meterse a esos talleres, involucrarse con artistas que venían de quién sabe dónde, pero que traían ideas muy, muy, muy interesantes. No se repetía nada y no había ningún desperdicio, ¿no? Muy novedosas. Muy novedoso todo, incluyendo esa idea de apreciación del cuerpo. Trajimos un grupo, un dueto que se llamaba, ya no existe, se llamaba Clowneada. Venía de Alemania y eran un señor y una señora con unos cuerpos fabulosos, pero ellos se cubrían totalmente, ¿no? Traían un traje completo ceñido al cuerpo, ¿verdad? Entonces se veía todos los movimientos del cuerpo. Y era una cosa increíble porque su trabajo era desafiar el equilibrio. Entonces de pronto parecía que estaban atorados con clavos al escenario porque se movían y tú decías se va a caer, y no se caían, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen, no? Y entonces era una preparación del cuerpo y de los músculos y todo eso increíble. Cuando dieron su taller la gente no daba crédito porque eran cosas muy sencillas, pero había que adiestrar al cuerpo, enseñarlo a hacer esas cosas. Luego cuando se quitaban el traje era un señor de 75 años y la señora tenía 72. Y tú decías, no es posible que un par de viejitos ahí haciendo cosas increíbles. Ya se murieron los dos desafortunadamente. Así como ellos, muchos artistas que venían a mostrar lo imposible. Se hizo la Coca-Cola mandó a hacer un promocional porque había un mimo que era también integrante de un circo del Ringling Brothers y hacía cosas inusuales.
Por ejemplo, en una cuerda floja ponía un cubo, sobre el cubo un cilindro, sobre el cilindro otro cubo, sobre el cubo una botella, y sobre la botella se paraba con un dedo. ¡Ay, no! Se paraba. ¡No! Los de la Coca-Cola dijeron, eso no es posible. Si lo hace con una botella de Coca-Cola, le pagamos una beca. Dijo, ya la hice y que lo hace. Y le pagaron una beca por muchos años en una universidad. Pero lo interesante de ese festival es que de pronto, en el último, lo hicimos en 1994, exactamente cuando se estaba haciendo uno más de los problemas fiscales del país. Se devaluó la moneda. Y de pronto el dinero que teníamos ya no valía. Y entonces teníamos que pagar a artistas extranjeros y todo eso. Y resulta que el Instituto Michoacano de Cultura, que se había comprometido a dar un dinero, no lo dio. Y fue la única vez que hemos hecho un paro, ¿cómo se llamó eso? Lo hicimos en la Plaza Melchor Ocampo para no estorbar el tráfico. Hicimos una toma ahí que duró 3 días nada más. Pero gran cantidad de artistas que iban a cantar, a bailar, etcétera, a apoyar. Incluso la radio y la televisión fueron ahí a ver qué estaba pasando, porque de pronto unas compañeras, donde estaba Elba Rodríguez, donde estaba Teresita Sánchez, donde estaban muchas otras compañeras de la danza, de teatro, la música, decidieron hacer esto de dejar de comer, ¿cómo se llama? ¿Decidieron ayunar? Sí, entonces pedimos a la Cruz Roja que fuera para si se necesitaba alguna, y sí fueron, estaba ahí la Cruz Roja, estaba. Eso permitió que hubiera una solidaridad increíble de la gente. Nos llamó mucho la atención porque consideraban que el arte tenía una función en la sociedad. Mucha gente iba y que cuánto hay que dar, y decían, no, nada. Este es un problema con los de allá enfrente, claro, con los del gobierno, ¿no? Bueno, total, duró nada más 3 días y conmovió a todo el mundo, incluso al gobierno, que dijo, pues páguenles a estos cuates. No nos pagaron, nos prestaron dinero que teníamos que pagar con funciones y todo eso, y tardé 10 años en pagar de mi dinero las deudas que se generaron en ese festival. Pues ni modo, así es el arte. Así ha sido siempre, ¿no? Y a quien le toca perder, pues, ¿a quién es? Pues a José Luis, baboso, pero... Bueno, el caso está que el resultado fue muy bueno. Ya no pudimos volver a hacer un festival, porque sí sale muy caro, porque nosotros sí traíamos a los grupos de donde eran, los traíamos del extranjero. Qué interesante, de verdad, se enriquece uno solamente de estar escuchándolo. A mí me tiene encantada. Y yo creo que a todos allá en casita también, pero... ha mencionado algunos tintes de la locución, y yo sé que la locución para usted es algo fundamental. Creo que es una base de una de las tantas de su vida, junto con el proyecto Ex Libris. ¿Nos podría hablar un poco de ello? Pues a mí me tocó estar atrás de un micrófono desde muy chico. Encontraron que mi voz era interesante, ¿verdad? Hay voces que no se pueden escuchar, que no tienen educación. Afortunadamente a mí me educaron la voz desde muy niño, y entonces eso me permitió estar ahí. De las primeras cosas que hice en el escenario para el teatro fue andar haciendo pequeñas obras en los grupos teatrales diocesanos. Y pues eso era muy interesante, porque era cantar, bailar y actuar, ¿no? Las zarzuelas eran pequeñas zarzuelas que se hacían en los pueblos y en las ciudades. Y luego yo fui el patiño de un mago, un cura que era mago. Entonces él hacía en los teatros muchos trucos y todo eso, y yo era su ayudante, y entonces pues ya me tenía ahí. Eso me obligaba a hablar en público, ¿no? Cuando ya estuve atrás de un micrófono, pues eso fue otra cosa. Porque lo que muchos no entienden es que el micrófono es precisamente para amplificar la voz. En la radio comercial todavía hay gritones, hay locutores gritones, no entiendo por qué, son gente de feria, ¿no?
los que venden cobijas y todo eso, porque no tienes por qué gritarle al micrófono. Háblale, el micrófono es para que le hables. Y luego los que le pegan, a ver si, pues pégale allá a tu mamá o a quien quiera, pero ¿por qué le pegas al micrófono si no echas nada? Son tontos pero tarugos, ¿no? Entonces, me tocó estar atrás de un micrófono y eso fue para mí una sorpresa muy increíble, escuchar mi voz, que de pronto llegaba a todo el mundo sin necesidad de gritar. Entonces ahí aprendes a escucharte, a saber si estás llegando. En el teatro es muy difícil, tú sabes que tienes que hablar para la última fila y para los que están en gallola y quizá los que están afuera también, que tienes que proyectar tu voz, pero a veces no sabes si está llegando, tienes que estar indagando allá en el rostro de aquella persona a ver si entendió, porque si no me está oyendo, chido, ¿ahora qué hago, no? ¿Y dónde le subo? Pero ¿dónde se modula? Sí, pero resulta que con el micrófono, ¿no? Todo el mundo te oye, todo el mundo te escucha. Y eso fue muy interesante. Entonces siempre me tenían en la escuela y en el seminario y todo, me tenían como maestro de ceremonias. Donde quiera fui maestro de ceremonias. Y luego de pronto, ya estando en Morelia, en teatro, me contrataron para hacer unos programas de radio. Eso fue en el 1967. Una serie de programas para un partido político, para las juventudes de un partido político. Nada más había un partido político, creo, en México. Y entonces hice una serie de programas que me parecieron muy interesantes porque incluso yo los tenía que hacer a partir de propuestas de lo que la juventud quería, cómo veía la juventud del país y qué esperaba del país. Y entonces pues había un montón de material que usábamos en teatro y que yo tenía por otros proyectos y todo eso. Y entonces todo eso lo amalgamé en, creo que fueron 5 o 6 programas que se transmitieron en varias estaciones de aquí. Luego fui muy amigo de Fernando Figaredo. Fernando Figaredo tenía un vocerrón también, y era locutor desde muy chico, él y su hermano. Entonces él estaba en la LQ, que está aquí a la vuelta, en la XLQ, y ahí me invitaba a participar con él. Con José Luis Gómez Navarro, mi tocayo, también estuve algunas veces en cabina con él. Así como, y luego conocí al tío Pepe, y el tío Pepe me llevaba él tenía televisión y tenía radio, pero no tenía locutores prácticamente. Entonces me contrató para que le hiciera comerciales para la radio y no me pagó. Pero bueno, de todos era para mí muy padre estar en una cabina. La satisfacción se queda. Una cabina de veras, porque el tío Pepe era la mar de imaginación y un tipo muy emprendedor. Tenía los mejores equipos. Él tenía un equipo cuadrafónico que era una novedad en el país. Así decía, ¿cómo va a tener un cuadrafónico? ¿Por dónde va a entrar? Si toda la radio AM es monofónica. Entonces, ¿cómo va a meter 4 canales donde solo cabe uno? Entonces él hacía cosas increíbles, no sé. El caso está que estuve trabajando con él un tiempo. Luego con Sergio Verduzco hacíamos escenografías para el tío Pepe, para sus programas de televisión. En fin, o sea, anduve metiéndome a donde nadie me llamó y por eso luego me corrían. Pero muy padre, aprendí muchas cosas y para mí la radio era fundamental. Luego, estando en Bellas Artes, como te dije, entré en el 65, pero pues yo entré a primer año. Pues de primer año tomábamos clases donde está ahora la galería de pintura. Ahí era nuestro salón de teatro, porque los de segundo y tercero tomaban clases en el teatro. Pero un día entré al teatro y vi una cabina que estaba hecha para radio. Estaba preparada para hacer una cabina de radio. ¿Pero por qué? Y entonces anduve indagando y había un ingeniero de la universidad que era de servicios, no creo que sean, servicios generales, creo, los que hacían construcciones y todo eso. Entonces ellos habían hecho esa cabina pensando en que tenían que hacer una cabina de radio porque la facultad, había una sola facultad de ingeniería, se llamaba Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química, se llamaba la FIMEC. La FIMEC. Y entonces ahí yo tenía muchos amigos y los de eléctrica eran los que andaban con la bronca de querer hacer una estación de radio.
y ellos habían visto ahí en Bellas Artes. Hicimos pruebas ahí. Te estoy hablando ya del 69 porque estaba en difusión cultural. En esa época era dirección todavía en la secretaría. Estaba un compañero de Ciudad Hidalgo, un licenciado, que él traía el proyecto de hacer la estación de radio. Incluso ya le habían puesto Radio Nicolaita, ¿no? Oh, ok. En el 69 ya se llamaba Radio Nicolaita. Entonces él había hecho la propuesta y Luis Salinas Juárez se llamaba él, ya se murió, de Ciudad Hidalgo era él. Y entonces habían entregado a Luis Echeverría Álvarez, que andaba en su gira para ser presidente. Creo que en Lázaro Cárdenas le entregaron una solicitud de equipo para la radio. Recibió todo. Pero entonces, para adelantarnos un poquito en eso, nos pusimos a hacer pruebas. Entonces hicimos pruebas ahí, pero resulta que había una estación de radio que se llama Radio Ranchito, que estaba a contraesquina de San Nicolás, y ahí tenía su antena. Entonces se metía en todo, en los teléfonos, en todas partes se metía la señal de ellos. Levantabas un teléfono y oías Radio Ranchito, Radio Ranchito. Sí. Entonces no se podía hacer ahí. Tratamos de hacerlo en la Prepa 2. Ajá. Y también ahí estaba otra estación que es la XSR. Era la XSR, ahora es otra estación. Y también se metía, pues, estaba a 2 cuadras. Y, en fin, no se pudo. Hasta que un ingeniero que contrataron para montar la radio Nicolaita vio que donde estaban haciendo Ciudad Universitaria. Esos terrenos los donó el gobernador de ese entonces, Carlos Torres Manso, para que fuera la Ciudad Universitaria. Y estaba la de esta donde daban las órdenes para que subían y bajaran los aviones, ¿no? Entonces la vio el ingeniero y dijo, a ver, ¿aquí qué van a hacer? Dijo, nada, pues ahí la torre de control no sirve para nada. Pues, ¿qué tal que hacemos aquí la radio? Y le dije, no, dale, pues. Y entonces ahí empezó a hacer todo el asunto, la mandó a arreglar, como él dispuso, etcétera, y empezó a montar la radio. Yo me acuerdo que fue en 1965, él no se acuerda ya de fecha ni nada de eso, pero yo estoy seguro que fue en el 65 y en la temporada de lluvias. Era como marzo, cuando empezó él a hacer el montaje. Y había lluvias muy, muy fuertes, tenía poco personal que le ayudaba. Y cuando empezó a montar la antena, pues era un problema porque la universidad nunca ha tenido dinero. Y si ha tenido, se lo han volado porque no había, para lo que se necesitaba no había. Entonces él fue y dijo, miren, me dieron este paquete de tornillos que no alcanza para poner la torre. Faltan algunos tornillos. ¿Y cuánto es de eso? No, pues 50 pesos. Y tú, y dijo, no, pues no hay dinero. ¿Sabes de dónde? Entonces a buscar de dónde. Entonces él tenía que ahorrar hasta el más pequeño. Los tornillos van con una, ¿cómo se llama esa cosa? La tuerca y una rondana. Las rondanas era un problema porque luego no estaba, en fin. Un día estaba él ya como a unos 10 metros o 15 metros trepado en la antena y que se le cae un tornillo, se le cayó el tornillo. Estaba encharcado abajo a encontrar el tornillo y era de encontrarlo o no se armaba la torre, ¿eh? Y dijo, el problema es de ese tipo. Y luego se echó a andar. Cuando empezó a funcionar cuando una radio se toma en cuenta su inicio desde que se prende por primera vez, ¿ya? Entonces se prende para hacer estudio, para estar viendo cómo está funcionando, ir a escuchar, etcétera, que se llaman de prueba, ¿no? Transmisiones de prueba. Entonces él anduvo por muchas partes de la ciudad y las cercanías para ver hasta dónde llegaba. Era un problema de los radiales, que son líneas que se ponen para que salga hacia diferentes lugares la señal y luego después acomodarla, etcétera. Eso estoy seguro que fue en mayo del 65 cuando lo prendió por primera vez. Y luego empezamos a hacer transmisiones 2 veces al día, de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 en la tarde. Nada más esos horarios teníamos. Humberto Méndez era el locutor, Enrique Ceras Campos era el operador.
había tantos problemas porque no había sillas. Entonces el problema fue conseguir una silla para el operador porque él tenía que pasarse 6 horas sentado. Claro. Vimos y nos robamos una silla por ahí de Seúl. Y era lo único que había, y los locutores pues parados. Yo le ayudaba a Humberto, teníamos un programa en las tardes que se llamaba Viaje Folclórico Musical. No teníamos discos, entonces ahí solicitábamos. Muchos llevamos discos de nuestras casas y nos los robaban y ya nunca nos los regresaron. Y le pedíamos a la gente y la gente llevaba discos. Muchos discos llegaban de pronto. Y entonces armábamos el Viaje Folclórico Musical. Y luego entró Arturo Molina, como fue el primer director que hubo en la radio. Él entró en 1978. Entonces la radio comenzó a funcionar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y ya hubo personal, ya había locutores, una locutora, Elba Guerrero, muy famosa su voz, fue una voz importante en Morelia. Y varios locutores más. Entonces yo entré ahí también como locutor, con la promesa del director de que me iban a conseguir ahí por lo menos dinerito o algo. Nunca me consiguió nada, pero bueno. Entonces estuve colaborando en la radio de muchas maneras, muchos años. Y ahí uno de los programas fue Ex Libris. Yo tenía los domingos todo el día y en la mañana tenía programas dedicados a la gente, a las niñas y a los niños, a los consumidores, en fin. Y entonces estaba la librería universitaria y nadie no sabían que existía, los niños universitarios. Entonces yo hacía el programa también con la intención de favorecer a la librería universitaria, decir tiene tales libros, a los maestros les pueden fiar, etcétera, ¿no? Y entonces empezó a funcionar la librería. Pero el programa Ex Libris empezó con 15 minutos y era para hacer chismes, los chismes de los escritores, las escritoras de los libros, cómo aparecen, cómo desaparecen, etcétera. Y a la gente le gustó. Entonces hacía yo una entrevista. La primera entrevista se la hice al director de la radio, pues ya ni modo, Arturo Molina. La segunda entrevista se la hice a Alejandro Delgado, que era mi compinche en esa época. Y así hacía 15 minutos. A la gente le gustó. Y entonces pedían que durara más tiempo. Entonces rápidamente subió a media hora, luego a 1 hora. Y en menos de un año ya teníamos 2 horas. Y lo que hice fue, a mí me molestaba mucho estar en la cabina. Las cabinas son pequeñitas. Los operadores son el personal de otro mundo, no son seres humanos. No sé de qué mundo vengan, porque son... Dices, mira, tienes que apretarle ahí al botoncito cuando yo te dé la señal. Y le bajas la señal y está en otra cosa. Ay, sí. ¡Ey! Tienes que tocar. Ya, sí. Bueno, no hay nada peor que los operadores. Entonces yo me salí de la radio. No por eso, fue una de las causas. Pero la otra causa es de que yo estoy a favor de la libertad de expresión. Nuestra Constitución protege la libertad de expresión, pero no te dice cómo hacerla. ¿Cómo ejerces tú la libertad de expresión? No hay. Te vas a la carnicería y hablas mal del gobierno, o al mercado, o donde quiera. Pero si vas a una estación de radio o a la televisión y dices, yo quiero hablar, ¿cómo no? Le cuesta tanto el segundo. Y además no puede hablar de esto, de aquello. Si hay censura en los medios, o autocensura, como quieran llamarlo, pero sí hay, siempre ha habido. Y entonces yo quería que hubiera un ejercicio total de la libertad de expresión, pero además llevar los micrófonos a donde está la gente. Entonces me salía con el programa y me iba a las plazas, donde hubiera un teléfono, ¿verdad? Porque se transmite por teléfono. Y entonces empecé a sufrir, porque los domingos todo está cerrado, los museos, las librerías, todo está cerrado, ¿no? Pero hubo un tiempo en que me refugié en el Museo Michoacano. La directora era muy buena onda y gente muy trabajadora, y me dio chance de hacer lo que yo quisiera, y entonces hicimos muchas cosas. Así es como inicié el quehacer de la radio. Sigo en eso, mi querida Gio. Maestro José Luis Rodríguez, qué honor, qué orgullo y qué felicidad tenerlo aquí en esta segunda entrevista de artistas michoacanos sobre el arte y la cultura. Y bueno, usted abarca precisamente esos dos ámbitos. Maestro José Luis Rodríguez, hemos llegado al final, pero no me gustaría irme sin antes
escuchar otra de sus palabras, ¿cómo se quisiera despedir? ¿Qué mensaje le querría dar al público? ¿Qué les digo? Pues no sé, a ver. ¿Qué será bueno? Pórtense bien. No, pues eso no, ni caso no van a hacer para empezar. Y además no saben qué es portarse bien, qué van a saber. No, pero pues a seguir haciendo lo que le compete a cada quien. Si quieren meterse al mundo del arte, háganlo con mucho cuidado porque no es fácil. Para muchos es algo que como romántico, alguna cosa así, pero no es tanto, termino chillando. Entonces hay que pensarlo muy bien. Si van a entrar al mundo del arte, entren con Alan Delgado, que es aquí el mero chipocudo, y tiene harta lana y entonces ayuda así a muchas cosas. Además sabe por dónde meterse siempre, ¿no? Entonces lo importante del arte es poder saber hasta dónde puede uno llegar, porque el arte te lleva por caminos increíbles que ni idea tienes que existen, pero luego después aprender que el arte es para trabajar con otras gentes. El arte siempre será colectivo, el arte siempre será de unidad, no precisamente de que estemos de acuerdo, no, muchos creen que por eso está mal el arte, que porque todo el mundo anda por acá. Así debe ser, todos debemos de andar por acá y por allá, tentaleando y buscándole, pero al mismo tiempo ver qué es lo que se puede hacer con otras gentes. En el teatro lo primero que aprende uno es que se trabaja para el compañero, para la compañera, se trabaja para la otra persona. Si yo actúo para la otra persona, ella actúa para mí, y entonces hacemos un trabajo increíble, increíble. Si actúo para mí mismo, ya valió gorro. En fin, sigan ahí y busquen estar lo mejor posible. Pues muchísimas gracias, maestro José Luis Rodríguez. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. No olviden también suscribirse a la página para que les llegue la notificación. Maestro José Luis Rodríguez, un gusto como siempre. Feliz de la vida. Hasta luego.